Después de un terrible accidente de coche, llamé a mi esposo y le pedí que me recogiera del hospital. Él me respondió por mensaje: «Estoy almorzando con mi mejor amiga. No puedo irme ahora». Respondí: «Está bien». Lo que el oficial de policía dijo cuando se acercó a su mesa en el restaurante hizo que deseara no haberme dejado esperando. El mensaje llegó mientras aún estaba sangrando. «No puedo dejar el almuerzo con Charlotte ahora mismo. Su ex la está acosando. Toma un Uber». «Perdón, cariño». Estuve mirando las palabras de mi esposo a través de la pantalla rota de mi teléfono, con el hombro dislocado gritando con cada respiración superficial, y respondí con la única mano que me quedaba libre: «Está bien». Esa única palabra terminaría nuestro matrimonio de 8 años, aunque Tyler no lo sabía aún. Estaba demasiado ocupado consolando a Charlotte Thomas por su última crisis inventada para darse cuenta de que su esposa estaba tirada en la sala de emergencias del Riverside General, eligiendo entre la ira y la morfina. Las enfermeras me habían preguntado 3 veces si podía llamar a alguien más. Pero yo seguía mirando ese mensaje, leyéndolo una y otra vez como si las palabras se reordenaran en algo que tuviera sentido. Mi esposo de 8 años acababa de sugerir que tomara un Uber a casa desde la sala de emergencias después de un accidente de coche que podría haberme matado, porque Charlotte Thomas, su amiga de la universidad con fondo fiduciario y desastres románticos interminables, lo necesitaba más. Esta mañana parecía de otra vida ahora. Estuve en nuestra cocina a las 6:30 a.m., preparando el desayuno de Tyler exactamente como le gustaba. 2 huevos revueltos, 3 tiras de tocino lo suficientemente crujientes como para romperse, pan integral con un suspiro de mantequilla. 8 años haciendo el mismo desayuno, y podía hacerlo sin pensarlo. Mis manos conocían los movimientos mientras mi mente vagaba hacia la cena de la conferencia farmacéutica de esa noche, donde recibiría mi premio por 5 años de servicio. Tyler había prometido estar allí, o más bien, había dicho que lo intentaría. «Charlotte está teniendo otra crisis», anunció mientras desayunábamos, sus ojos nunca dejando la pantalla de su teléfono. La suave sonrisa en sus labios era la misma que solía ver cuando entraba a una habitación. Ahora pertenecía a sus mensajes de texto. Otro más. Manteniendo la voz neutral, rompí los huevos con quizás más fuerza de la necesaria. Esa es la 3ª crisis de este mes. Su ex la está acosando. Asustó a Hannah. Marcus, el exnovio, había estado acosando a Charlotte durante 6 meses, según ella. Era extraño cómo el acoso parecía ocurrir solo los jueves por la tarde, cuando Tyler tenía su descanso de almuerzo más largo. Extraño cómo nunca escalaba hasta el punto de llamar a la policía. Quería señalar estas inconsistencias, pero había aprendido que defender a Charlotte era la nueva religión de Tyler. En lugar de eso, le recordé sobre la cena de la farmacia. Su respuesta fue predecible. Intentaré ir, pero si Charlotte me necesita, ella me necesitaría. Siempre lo hacía los jueves. Lo curioso de los almuerzos de los jueves era que comenzaron tan inocentemente que al principio ni siquiera pude estar realmente enojada. Hace 6 meses, Tyler había traído a Charlotte a mi farmacia en Riverside General. Necesitaba medicación para la ansiedad y Tyler quería asegurarse de que recibiera el tratamiento adecuado. Observé desde detrás del mostrador mientras ella tocaba su brazo, mientras reía de algo que él decía. El gesto era casual, íntimo, familiar. Tyler se había ajustado la corbata cuando ella la halagó, un pavo real buscando atención. «Charlotte está pasando por un divorcio complicado», explicó esa noche. «No tiene a nadie más en la ciudad con quien realmente pueda hablar». Un almuerzo se convirtió en 2. Lo mensual se volvió semanal. 1 hora se estiró a 3. Siempre los jueves cuando yo trabajaba el turno de la tarde y no estaría en casa hasta después de las 9. Intenté hablar con él sobre eso el mes pasado. Estábamos acostados en la cama y podía oler su perfume en su camisa, algo caro y floral que hacía que nuestro dormitorio oliera como una tienda departamental. ¿Crees que Charlotte podría estar aprovechándose de tu amabilidad?, le pregunté con cautela. Tyler se giró para mirarme con tal sorpresa genuina que por un momento me pregunté si me equivocaba. ¿Aprovecharse? Hannah, ella se está desmoronando. Su ex le está haciendo abuso psicológico. Él tiene ataques de pánico. Ella necesita apoyo. Tiene padres a 20 minutos de distancia. Él tiene un terapeuta. Ella tiene otros amigos, pero confía en mí, dijo Tyler, como si eso lo explicara todo. Como si su confianza fuera más importante que nuestro matrimonio. Eleanor Wilson, la madre de Tyler, me había acorralado en nuestra recepción de bodas hace 8 años. Había tomado demasiado champán
y sus palabras venían con los bordes afilados de la verdad que el alcohol tiende a revelar. «Eres buena para él», dijo, no como un cumplido, sino como una evaluación. «Tyler necesita a alguien práctico, alguien que no lo deje irse. Tú lo mantendrás con los pies en la tierra». Pensé que me estaba dando la bienvenida a la familia. Ahora entendía que me había contratado para un puesto. La cuidadora de Tyler, la práctica, la que trabajaba turnos de 12 horas mientras él jugaba en la firma de contabilidad de su padre, tomando almuerzos de 3 horas sin consecuencias. La mañana del accidente, observé a Tyler prepararse para el trabajo con la atención de alguien que memoriza detalles. Llevaba la corbata burdeos que Charlotte había halagado la semana pasada, la que le había regalado hace 2 Navidades, y que había permanecido en su armario hasta que ella mencionó cómo resaltaba sus ojos. Su colonia era más fuerte de lo usual. Se recortó la barba con una precisión inusual. «¿Gran reunión hoy?», pregunté. «Solo jueves», respondió, y ambos supimos lo que eso significaba. Me fui a mi turno en el hospital pensando en cuándo dejamos de vernos realmente, cuándo me convertí en un mueble en mi propio matrimonio, cuándo su teléfono se volvió más interesante que las conversaciones con su esposa. Las preguntas me acompañaron durante mi rutina matutina en la farmacia, durante la hora del almuerzo que comí sola en el comedor, durante la tarde que terminaría con mi coche destrozado contra una barrera de concreto y mi hombro forzado fuera de su lugar. La ironía no me pasó desapercibida. Había pasado la mañana llenando recetas para la medicación de ansiedad de Charlotte, la misma medicación que había necesitado durante 6 meses de crisis los jueves que nunca parecían resolverse. La misma medicación que le daba una razón para enviarle mensajes a mi esposo a cualquier hora, con preguntas sobre los efectos secundarios y los ajustes de dosis. Ahora, tirada en la sala de emergencias con los monitores pitando a mi alrededor, pensaba en todas las noches de los jueves en las que llegaba a casa y encontraba a Tyler ya en la cama, pretendiendo estar dormido. Los cargos en la tarjeta de crédito en el Sterling Room, que siempre eran un poco demasiado altos para un almuerzo entre amigos. La forma en que comenzó a poner su teléfono boca abajo durante la cena. La oficial Morrison apareció a mi lado nuevamente, con una expresión cuidadosamente profesional. «Señora Wilson, hemos intentado llamar a su esposo 3 veces más. Las llamadas ahora van directamente al buzón de voz». Apagó su teléfono en lugar de ser interrumpido durante su almuerzo con Charlotte. El reconocimiento de ese hecho se asentó sobre mí como una manta de plomo. Tyler había elegido activamente estar fuera de alcance mientras su esposa yacía en la sala de emergencias. «Oficial Morrison», dije, mi voz sorprendentemente firme, a pesar de que la medicación hacía que todo se sintiera distante y borroso. «Sé exactamente dónde está mi esposo. En el Sterling Room, en la Quinta Avenida. Está en su mesa habitual junto a la ventana con Charlotte Thomas». Hice una pausa, saboreando la sangre de donde me había mordido el labio. ¿Le importaría entregar el mensaje en persona? Me preocupa que no entienda lo grave de esto. La oficial Morrison estudió mi rostro durante un momento y vi cómo la comprensión iluminaba su expresión. «Claro que podemos hacer eso, señora Wilson». «El Sterling Room», dijo. «Todos los jueves», confirmé como un reloj. El reloj de la farmacia marcaba las 6:47 p.m., cuando Margaret, mi supervisora, me alcanzó en la puerta con el abrigo ya medio puesto. Su expresión llevaba esa mezcla particular de desesperación y autoridad que significaba que estaba a punto de pedirme algo que no quería dar. «Hannah, siento pedirte esto, pero el inventario de sustancias controladas está fuera por 3 unidades. El estado viene el lunes para la inspección. Realmente necesito a alguien que sepa lo que está haciendo para ayudarme a resolver esto esta noche». Mi mano se detuvo en el picaporte de la puerta. 3 unidades fuera significaba al menos 2 horas revisando cada registro, cada firma, cada transferencia. La cena de la conferencia comenzaba a las 7:30, mi entrega del premio a las 8. Tyler ya había dejado claro que la crisis de Charlotte tenía prioridad, pero tal vez, si llegaba tarde con el premio real en mano, significaría algo. Tal vez él levantara la vista de su teléfono y recordara a quién se casó. «Lo siento, Margaret. Esta noche es la cena de la conferencia. ¿Recuerdas el reconocimiento de 5 años?» El rostro de Margaret pasó a comprender y luego algo más. Piedad, tal vez. Ella sabía sobre los almuerzos de Tyler los jueves, como todos en el hospital sabían. Los chismes viajaban más rápido en las instalaciones médicas que cualquier virus. «Por supuesto. Ve a recoger tu premio, cariño. Lo has ganado». La lluvia había comenzado durante mi turno. Un suave golpeteo contra las ventanas del hospital,
que se convirtió en un torrente adecuado para cuando llegué a mi coche. Los limpiaparabrisas chillaban. Contra el parabrisas, el caucho envejecido más allá de su utilidad, pero nunca lo suficientemente malo como para reemplazarlo. Otra cosa en la lista de cosas que Tyler decía que manejaríamos juntos, pero nunca lo hicimos. Salí del estacionamiento del hospital hacia calles ya inundadas en las esquinas. La cena de la conferencia era en el centro, en el Marriott. 15 minutos en buen clima, probablemente 30 en este lío. Mi teléfono estaba en el portavasos y seguía echándole un vistazo, esperando que Tyler enviara un mensaje diciendo que ya venía, que la crisis de Charlotte se había resuelto, que recordaba que su esposa iba a recibir un reconocimiento esa noche. Nada. La lluvia golpeaba más fuerte cuando giré hacia Madison Avenue. Las luces de la calle creaban halos en el agua que corría por el parabrisas, y tuve que inclinarme hacia adelante para ver bien. La radio sonaba algo antiguo y melancólico, una canción que mi madre solía tararear mientras lavaba los platos. Pensé en llamar a Tyler una vez más, pero ¿cuál sería el sentido? Él había dejado claro su elección en el desayuno. Charlotte lo necesitaba. Charlotte siempre lo necesitaba los jueves. Estaba pensando en lo que diría si alguien preguntaba dónde estaba Tyler esa noche, cuando me acerqué a la intersección de la Quinta con Madison. El semáforo estaba en verde. Llevaba varios segundos en verde mientras me acercaba a él a 25 mph, cautelosa por la lluvia. Ya estaba entrando a la intersección cuando un movimiento captó mi visión periférica. Una camioneta elevada. Una de esas cosas innecesariamente grandes que los chicos de la universidad conducen para sentirse importantes. Bajaba por la Quinta como si la lluvia no existiera. El último pensamiento coherente que tuve fue que él no se iba a detener. Este chico, con su enorme camión, probablemente de 19 o 20 años, con una gorra de béisbol puesta al revés, iba a pasar el semáforo en rojo a toda velocidad. El impacto dobló la puerta de mi coche hacia mis costillas. El sonido fue extraordinario, nada como lo hacen ver en las películas. Fue húmedo, agudo y definitivo. Metal cediendo a metal bajo la lluvia. Mi cuerpo se movió en direcciones para las que no estaba preparado. Y de repente, el volante estaba cerca de mi oído derecho, y la puerta tocaba mi cadera izquierda de una forma que hacía que la geometría dejara de tener sentido. El tiempo hizo algo extraño entonces. Todo se ralentizó y aceleró al mismo tiempo. Podía ver las gotas de lluvia individuales en lo que quedaba de mi parabrisas, cada una perfecta y separada. La voz de mi madre flotó en mi cabeza con total claridad. Un recuerdo de hace 20 años, cuando me había pillado saliendo de casa con ropa interior vieja. Siempre usa ropa interior limpia, Hannah. ¿Y si tienes un accidente? ¿Qué pensarán los paramédicos? La absurdidad de ese pensamiento me hizo querer reír, pero mi pecho no podía expandirse correctamente. Algo cálido corría hacia mis ojos, y cuando traté de limpiarlo, mi brazo izquierdo no respondía a las órdenes. Simplemente colgaba allí, en un ángulo que hacía que mi estómago se revolviera. Mi anillo de bodas reflejaba la luz de la calle a través de la ventana destrozada. Oro cubierto de rojo que sabía que era sangre, pero no podía procesar como mía. 8 años usando ese anillo. 8 años creyendo que significaba algo más que una joya. Ahora solo era metal en un dedo unido a un brazo que no se movía, cubierto de sangre por una herida en la cabeza. No podía ver, pero definitivamente podía sentir. La radio seguía sonando. A través del caos del vapor del motor destruido y la lluvia que caía por donde solían estar las ventanas, esa canción melancólica seguía como si no hubiera pasado nada. Mi cerebro, probablemente en shock, decidió que esta era información vital. La canción era The Night We Met de Lord Huron. Pude identificarla a pesar de que todo lo demás se estaba apagando. Alguna parte de mí lo encontró gracioso. Las voces comenzaron a penetrar la burbuja del shock. Un joven de voz masculina, asustado. El chico del camión diciendo variaciones de no la vi y el semáforo estaba amarillo. ¿Y está bien? Una y otra vez, como un disco rayado. Otras voces se unieron, voces más calmadas dando instrucciones sobre no moverme, sobre llamar al 911, sobre comprobar la respiración. Luego voces familiares, profesionales. Los paramédicos llegaron más rápido de lo que parecía posible, aunque el tiempo se había vuelto negociable, así que tal vez habían pasado horas. Reconocí la urgencia controlada en sus movimientos, la forma en que se comunicaban en frases cortas y eficientes. Estaban haciendo la evaluación inicial, comprobando las vías respiratorias, la respiración, la circulación, lo básico que aprendes en el primer día de cualquier formación médica. Señora, ¿puede oírme? No intente moverse. Vamos a ayudarla. El joven paramédico que se inclinaba sobre mí no debía tener más de 25 años.
Su compañero parecía aún más joven. Quería decirles que sabía lo que estaban haciendo, que entendía la terminología médica, que trabajaba en Riverside General. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue hombro dislocado, posible conmoción cerebral, múltiples laceraciones en la frente y el cuero cabelludo. Se intercambiaron miradas sobre mi cabeza, la mirada que los profesionales de la salud comparten cuando un paciente podría tener trauma en la cabeza, pero está hablando con demasiada claridad como para descartarlo. ¿Es usted profesional de la salud?, preguntó el mayor mientras establecía accesos con facilidad práctica. La farmacia Riverside General debía estar en la cena. Premio por 5 años. Las palabras salieron desconectadas como cuentas de un collar roto que se esparcían por el pavimento. Trabajaban a mi alrededor con una deficiencia coreografiada. Colar cervical para proteger mi columna. Examen cuidadoso del hombro, que me hizo ver estrellas a pesar de lo que habían empujado a través de los 4. Presión sobre la herida en la cabeza. Eso parecía más impresionante de lo que había dado cuenta, según lo rápido que se movieron después de verla. Vamos a extraerla ahora. Esto podría doler. ¿Podría? Doler era lo que los profesionales médicos dicen por esto va a ser una agonía. Cortaron lo que quedaba de mi puerta con herramientas, que sonaban como avispas metálicas enojadas. Cada movimiento enviaba fuego a través de mi hombro y costillas. Me concentré en sus rostros, en la lluvia golpeando sus uniformes, en cualquier cosa excepto el dolor que hacía que respirar se sintiera como ahogarse al revés. Fue entonces cuando la oficial Janet Morrison apareció en las puertas de la ambulancia mientras me subían. Reconocí su rostro de inmediato, a pesar de la niebla del shock y la medicación. Ella recogía su medicación para la presión arterial materna todos los meses. Siempre charlando, siempre preguntando por mi familia, mi esposo, mi vida. Hannah, cariño, soy Janet Morrison. Vas a estar bien. Necesitamos contactar a alguien para ti. ¿A quién debemos llamar? La respuesta automática salió sin pensar, programada por 8 años de matrimonio. Tyler Wilson, mi esposo. Le di el número mientras parte de mi cerebro gritaba que él no contestaría, que la crisis del acosador de Charlotte sería más importante que la emergencia real de su esposa, que los almuerzos de los jueves eran sagrados, mientras que los accidentes de los jueves eran inconvenientes. Las puertas de la ambulancia se cerraron con un golpe definitivo que pareció sellarme en un mundo completamente diferente. El viaje a Riverside General duró 12 minutos, según el reloj digital sobre mi cabeza. Aunque el tiempo se había vuelto elástico y poco confiable desde el momento en que esa camioneta había reorganizado mis planes de la noche, junto con mi estructura ósea, los azulejos del techo de la sala de emergencias empezaron a enfocarse lentamente mientras me transferían de la camilla de la ambulancia a una cama de hospital. Alguien había intentado hacerlos alegres una vez, pintando pequeñas nubes en algunos de los cuadrados, pero los años de exposición a la luz fluorescente los habían amarilleado hasta convertirlos en algo que parecía más dientes viejos que cielo. Los conté mientras el Dr. Webb manipulaba mi hombro. Sus manos profesionales y sorprendentemente suaves para alguien que parecía haber estado despierto durante 36 horas seguidas. «Esto va a doler», advirtió, lo que en lenguaje médico significa «prepárate para la agonía». A la cuenta de 3, 1, 2, tiro de 2. El crujido al deslizar mi hombro de vuelta en su lugar envió un rayo blanco a través de toda mi mitad izquierda. Las estrellas explotaron en mi visión. Y por un momento, estuve en otro lugar por completo, recordando a Tyler el mes pasado cuando le pedí que abriera un tarro de pepinillos. «Eres más fuerte de lo que pretendes ser, Hannah», dijo con ese tono particular de leve molestia que había perfeccionado durante 8 años. «No me necesitas para todo». La ironía de ese recuerdo golpeó más fuerte que el medicamento para el dolor que estaban empujando a través de mi suero, porque aquí estaba yo con un hombro legítimamente dislocado, sin pretender nada, y Tyler no estaba por ningún lado. Me pregunté si creería que esto era real, o si pensaría que también estaba exagerando sobre esto. La forma en que decía que yo exageraba con Charlotte monopolizando su tiempo. «Ahí vamos», dijo el Dr. Webb, con satisfacción evidente mientras probaba la movilidad de la articulación. «Reducción limpia. Estarás adolorida unas semanas, pero no hay daño permanente». La enfermera Patricia apareció a mi lado mientras el Dr. Webb se movía hacia su siguiente paciente. Patricia había trabajado en emergencias durante 20 años, y se notaba en la forma cuidadosa en que se comportaba, como si hubiera aprendido a cargar con los traumas de otras personas sin dejar que se filtraran en sus huesos. Su expresión llevaba esa combinación particular de simpatía y profesionalismo que sugería que tenía noticias que no quería escuchar. «Cariño»,
Hemos estado tratando de contactar a tu esposo. El número de contacto que me diste, dijo la oficial Morrison. Levantó el teléfono del departamento mostrando el registro de llamadas. 3 intentos directos al buzón de voz cada vez. 3 llamadas. 3 veces que el hospital había intentado informarle a Tyler que su esposa estaba en la sala de emergencias. Sabía exactamente dónde estaba. Podía imaginarlo en el Sterling Room con su teléfono boca abajo sobre el mantel blanco, dándole a Charlotte toda su atención mientras ella detallaba cualquier crisis ficticia que justificara su ausencia. Pero saberlo y aceptarlo eran 2 cosas completamente diferentes. «Déjame intentarlo», dije, alcanzando mi teléfono con la mano buena. La pantalla era una telaraña de grietas por el accidente, pero aún funcionaba. Mis dedos temblaban mientras escribía, aunque no podía decir si era por la medicación o por el miedo de que ya sabía cómo iba a salir esto. Tuve un accidente. Estoy en la sala de emergencias de Riverside General. Hombro dislocado, conmoción cerebral. ¿Puedes venir a recogerme? El mensaje se entregó de inmediato. Luego aparecieron esos 3 puntos, y mi corazón hizo algo tonto y esperanzador en mi pecho. Estaba escribiendo. Lo había visto. Tal vez las llamadas no habían pasado correctamente. Tal vez estaba en una reunión. Tal vez aún había una explicación razonable que no implicara que él eligiera a Charlotte sobre su esposa herida. Los puntos desaparecieron y volvieron a aparecer varias veces, como si estuviera escribiendo y borrando, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Cada vez que desaparecían, mi esperanza se apagaba un poco más, hasta que finalmente llegó su respuesta con la suave vibración que antes me hacía sonreír, cuando veía su nombre en la pantalla. No puedo dejar él. Almuerzo con Charlotte ahora mismo. Su ex la está acosando. Toma un Uber. Perdón, cariño. Lo leí 3 veces, segura de que estaba malinterpretando algo. La conmoción cerebral debe estar afectando mi capacidad de comprensión lectora. Seguramente mi esposo de 8 años no me había sugerido que tomara un Uber desde la sala de emergencias. Seguramente no había priorizado el drama recurrente de los jueves de Charlotte sobre la emergencia médica real de su esposa. Pero ahí estaba, en blanco y negro, o más bien en azul y gris de nuestra conversación de texto. 23 palabras que lograban capturar todo lo que estaba mal con nuestro matrimonio en un solo mensaje. El desdén casual, la priorización de la crisis fabricada de otra persona, la sugerencia de que manejara mi propio transporte de emergencia como si hubiera tenido un pinchazo en vez de casi morir. Algo se rompió dentro de mi pecho mientras miraba ese mensaje. No mi corazón exactamente, aunque eso ciertamente estaba involucrado. Era algo más grande que eso, más estructural, el marco que había mantenido mi vida unida durante 8 años. La creencia básica de que cuando realmente importaba, cuando las cosas se ponían difíciles y todo se desmoronaba, Tyler me elegiría a mí, elegiría a nosotros, recordaría los votos que había hecho frente a nuestras familias y amigos. Patricia seguía allí, observando mi rostro cambiar mientras procesaba la respuesta de mi esposo. Probablemente había visto este mismo escenario repetirse cientos de veces en diferentes versiones. El cónyuge que no podía molestar. El compañero que tenía algo más importante que hacer. El contacto de emergencia que no estaba interesado en la emergencia. ¿Viene alguien más a recogerte, cariño?, preguntó suavemente. Miré mi teléfono nuevamente. El mensaje de Tyler allí sentado como evidencia en un caso que no me había dado cuenta de que estaba construyendo. Luego miré a Patricia, a su rostro amable que ya había visto demasiada decepción como para sorprenderse por algo de esto. «No», dije, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos. «Ven decidido, pero necesito hacer otra llamada». Desplacé por mis contactos hasta que encontré el número de la oficial Morrison, todavía guardado desde que me lo había dado meses atrás durante los robos en la farmacia. Contestó en el segundo timbre, su voz cálida de preocupación. «Hannah, ¿cómo estás, cariño? He estado preocupada. Estoy estable. Gracias, Janet. Tengo una solicitud inusual». Mi voz se mantenía firme a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. Mi esposo no está contestando su teléfono, pero sé exactamente dónde está. El Sterling Room en la 5ª Avenida. Está en su mesa habitual junto a la ventana con Charlotte Thomas. Hubo una pausa al otro lado, y pude sentir a Janet procesando lo que realmente le estaba pidiendo. ¿Sería posible que alguien lo notificara en persona? Continué, cada palabra deliberada y clara. Solo me preocupa que no entienda lo grave de esto. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando Janet habló de nuevo, su tono había cambiado ligeramente, llevando una comprensión que me hizo querer llorar por primera vez desde el accidente. «Claro que podemos hacer eso, Hannah». «El Sterling Room», dijiste.
Enviaré oficiales de inmediato. Gracias. Estará en la mesa junto a la ventana, la que tiene vista de la ciudad, con Charlotte Thomas. Ellos están allí todos los jueves. Todos los jueves, repitió Janet, y esas dos palabras llevaron más peso del que deberían haber tenido. Después de colgar, me recosté contra la almohada del hospital y cerré los ojos, imaginando lo que estaba a punto de suceder. El Sterling Room con sus copas de cristal y servilletas cuidadosamente dobladas. Tyler inclinándose hacia adelante para escuchar cada palabra de la última crisis de Charlotte. Probablemente su mano sobre su brazo. Ese toque casual que significaba todo y nada a la vez. Luego la puerta se abriría. Los oficiales entrarían, sus uniformes oscuros y oficiales contra toda esa elegancia de mantel blanco. Las conversaciones se detendrían. Los tenedores se quedarían a mitad de camino hacia las bocas. Y todos en ese restaurante se voltearían a mirar mientras la policía se acercaba a la mesa de Tyler. La mano perfectamente manicura de Charlotte volaría a su boca. El rostro de Tyler pasaría por confusión, molestia y luego finalmente, comprensión. El silencio sería total, mientras la oficial Morrison explicaba que su esposa había tenido un accidente grave, que estaba en la sala de emergencias, que habían estado tratando de contactarlo durante horas. La sala de emergencias había desarrollado su propio ritmo a mi alrededor mientras esperaba lo que fuera que viniera después. El pitido constante de los monitores, el suave chirrido de los zapatos de las enfermeras sobre los pisos pulidos, el murmullo distante de las crisis de otras personas siendo manejadas con eficiencia profesional. Había cerrado los ojos, no durmiendo, pero flotando en ese espacio medicado entre la conciencia y los sueños, cuando mi teléfono vibró contra la manta del hospital. 3 mensajes llegaron en rápida sucesión. El nombre de Tyler iluminando mi pantalla rota como una señal de advertencia. Hannah, lo siento mucho. No me di cuenta de que era tan grave. ¿Por qué el hospital no llamó más de una vez? Enviar a la policía fue completamente innecesario y vengativo. Miré los mensajes, observándolos difuminarse y enfocarse nuevamente mientras mi conmoción cerebral convertía la lectura en una aventura de paciencia. La progresión era casi fascinante por su previsibilidad. Disculpa, desvío acusación. El manual de Tyler Wilson, para evitar la responsabilidad entregado en tiempo real, mientras yo yacía en una cama de hospital, con 15 puntos decorando mi frente. Otro zumbido. Estás siendo dramática con esto. 4 mensajes, intentos diferentes de hacer que esto fuera mi culpa. El accidente fue lo suficientemente serio como para justificar una disculpa, pero no lo suficientemente grave como para dejar el almuerzo. El hospital debería haber intentado con más ahínco contactarlo, como si 3 llamadas al buzón de voz no fueran suficientes. Enviar a la policía fue vengativo, no una respuesta necesaria a su deliberada no disponibilidad. Y finalmente, la joya de la corona de su estrategia de desvío. Estás siendo dramática. Mi mano buena temblaba mientras dejaba el teléfono a un lado sin responder. ¿Qué había que decir? ¿Que un hombro dislocado y trauma en la cabeza no eran lo suficientemente dramáticos como para captar su atención? ¿Que su esposa sangrando en una sala de emergencias debería haber esperado pacientemente a que se resolviera la crisis de Charlotte? La cortina alrededor de mi cama se movió, y David entró, luciendo como si hubiera conducido a través del infierno para llegar aquí. Mi hermano menor aún llevaba la ropa de presentación inmobiliaria, la camisa azul y los pantalones caqui que lo hacían parecer confiable ante los posibles compradores, aunque ahora estaban arrugados y manchados por la lluvia. Su rostro, usualmente marcado por una sonrisa fácil que vendía casas y encantaba a los clientes, estaba tallado en piedra. 2 horas, dijo cruzando hacia mi cama en 3 rápidos pasos. 2 horas he estado conduciendo, pensando en todas las formas en las que te iba a apoyar durante la recuperación, preocupado enfermo por mi hermana. Su mano encontró la mía, suave a pesar de la ira que irradiaba de él. Y cuando llego aquí, la enfermera me dice, «Tu esposo sugirió que tomes un Uber a casa». David, no. Hannah, simplemente no. Sacó la silla de visitante con su mano libre, sentándose sin soltar mi mano. Muéstrame los mensajes. Le entregué mi teléfono, observando su rostro transformarse mientras leía los textos de Tyler. La progresión era casi teatral. Incredulidad, ira, luego algo más frío y calculado que reconocí de sus negocios. Este era David en modo adquisición, excepto que en lugar de propiedades, estaba calculando la completa eliminación de Tyler de mi vida. 8 años, murmuró,
todavía desplazándose por los mensajes. 8 años he visto cómo te trata como personal en lugar de esposa. Pero esto es egoísmo de otro nivel. Sacó su propio teléfono, sus dedos volando por la pantalla con práctica destreza. Voy a llamar a Martínez, el cerrajero. Me debe un favor. Puede cambiarte las cerraduras mañana por la mañana. David, no sé si... Y a Morrison Mudanzas. Se especializan en extracciones rápidas, situaciones de divorcio, problemas domésticos, ese tipo de cosas. Muy discretos, muy profesionales. La rapidez de todo esto hizo que mi cabeza diera vueltas más que la conmoción cerebral. Han sido 8 años, David. No puedo... ¿No puedes qué? ¿Exigirle un mínimo de decencia humana a tu esposo? ¿Esperar que se presente cuando estás en el hospital? Su voz se suavizó ligeramente, pero sus dedos nunca dejaron de teclear. Hannah, él eligió almorzar con otra mujer antes que tu emergencia médica. No hay vuelta atrás de eso. Mi teléfono vibró de nuevo. No era Tyler esta vez, sino una notificación de Instagram. Charlotte Thomas me había enviado un mensaje. Casi no lo abrí, demasiado agotada para lidiar con el drama que quisiera compartir. Pero la curiosidad ganó. El mensaje era más largo de lo esperado, y leerlo fue como ver la última pieza de la imagen cuidadosamente construida por Tyler desmoronarse en polvo. Hannah, estoy aterrada por lo que pasó hoy. Cuando la policía llegó a nuestro almuerzo, me sorprendió que Tyler no se fuera inmediatamente después de tu mensaje. Le pregunté por qué no fue hacia ti de inmediato. Tuve que hacer una pausa. Mi visión nadaba ligeramente antes de continuar. Él dijo que siempre exagerabas las cosas para llamar la atención, que probablemente estabas bien y solo tratabas de manipularlo para que se fuera. Incluso después de que los oficiales explicaron sobre el accidente, él siguió insistiendo en que tú estabas siendo dramática. Nunca me había sentido tan disgustada con alguien en mi vida. David ahora leía por encima de mi hombro, su expresión oscureciéndose con cada palabra. No tenía idea de que realmente estabas herida. Hizo que sonara como si solo hubieras tenido un pequeño accidente y lo estuvieras exagerando. Siento mucho haber participado en esto sin saberlo. Tyler ya no es bienvenido en mi vida. Espero que te recuperes pronto y encuentres el apoyo que mereces. El mensaje permaneció allí como evidencia en un juicio que no me había dado cuenta de que estaba sucediendo. Tyler no solo desestimó mi accidente ante mí, sino que activamente me presentó como manipuladora y buscando atención ante Charlotte. Incluso cuando oficiales uniformados explicaron que estaba en la sala de emergencias con heridas significativas, él mantenía la ficción de que yo estaba siendo dramática. «Envíame esa captura de pantalla», dijo David en voz baja. «Martínez puede estar allí a las 8:00 a.m. mañana. La mudanza de Morrison será al mediodía. ¿Qué te parece si un aviso formal redactado por mi amigo abogado es entregado por correo certificado?» Miré a mi hermano, este hombre que había conducido 2 horas sin dudarlo cuando lo necesitaba, y que ahora estaba arquitectando la disolución de mi matrimonio, con la misma precisión con la que cerraba negocios inmobiliarios. No había dicho ni una vez. «Te lo dije». Aunque me había advertido sobre Tyler años atrás, primero con suavidad, luego con más insistencia a medida que los patrones se volvían evidentes. Él dirá que estoy exagerando, dije, aunque las palabras sonaban vacías incluso mientras las decía. Que lo diga. Mientras lo dice, sus pertenencias estarán en cajas y las cerraduras estarán cambiadas. David apretó mi mano suavemente. «Hannah, él te mostró exactamente quién es hoy. Cuando más lo necesitabas, eligió a otra persona. Eso no es un esposo. Eso es solo un tipo con el que vives». Pensé en Tyler en el Sterling Room. Cómo su rutina de los jueves había sido más importante que la emergencia de su esposa. Cómo me había caracterizado ante Charlotte, pintándome como histérica y manipuladora para justificar su ausencia. Cómo, incluso ahora, después de la notificación de la policía y la humillación pública, seguía tratando de hacer que esto fuera mi culpa. «Llama a Martínez», dije, mi voz firme a pesar de todo. «A las 8:00 a.m. mañana». David asintió, ya sacando el contacto. Y la mudanza de Morrison, con todo de él empacado y listo. Mi hermano sonrió por primera vez desde que entró, aunque no era una expresión feliz. Era la sonrisa de alguien que ve cómo la justicia finalmente llega, incluso si viene vestida de corazón roto y batas de hospital. «Yo me encargaré de todo», dijo, y supe que lo haría.
Mientras Tyler probablemente aún estaba en el Sterling Room tratando de salvar su dignidad frente a Charlotte y los comensales del restaurante que habían sido testigos de su vergüenza pública, David ya estaba desmantelando la vida que habíamos construido juntos con una precisión quirúrgica. Mi teléfono vibró una vez más. Tyler de nuevo. Necesitamos hablar de esto como adultos. Miré el mensaje. Luego a David. Luego a mi anillo de bodas. Aún cubierto de sangre seca por el accidente. 8 años reducidos a este momento, a esta cama de hospital. Esta decisión que en realidad no era una decisión en absoluto. Tyler había tomado la decisión por los dos cuando escribió esas 23 palabras sugiriendo que tomara un Uber a casa. David me entregó una taza de café a las 7:45 de la mañana del viernes, 15 minutos antes de que Martínez llegara. Mi hombro latía a pesar de la medicación para el dolor, y moverme desde el dormitorio hasta el sofá había tomado más tiempo del que debería, pero necesitaba estar presente para esto. 8 años de matrimonio no podían desmantelarse desde la cama. ¿Estás segura de que quieres ver esto?, preguntó David, aunque ya estaba colocando almohadas para apoyar mi hombro herido. Necesito verlo suceder. Si no, podría convencerme de que todo fue un sueño. El timbre sonó exactamente a las 8:00. Martínez estaba allí con una caja de herramientas, que parecía haber visto 1000 finales de relaciones. Su rostro curtido llevaba la expresión de alguien que había aprendido a no hacer preguntas sobre por qué necesitaban cambiar cerraduras un viernes por la mañana. ¿Hermana de David Wilson?, preguntó ya sabiendo la respuesta. Te tendré segura en aproximadamente 1 hora. Nuevas cerraduras, nuevos picaportes. Incluso voy a cambiar esa cerradura de la puerta trasera que probablemente olvidaste que existía. Trabajaba con una precisión meticulosa. El sonido del taladro y el metal contra metal llenaban la casa adosada. A mitad de la instalación de la segunda cerradura, hizo una pausa para tomar un descanso de agua. «¿Sabes? Veo esta situación más de lo que pensarías», dijo, limpiándose la frente. «El esposo olvida que la esposa existe hasta que cambian las cerraduras. Entonces, de repente, recuerdan que están casados. La mudanza de Morrison llegó a las 9:30, más temprano de lo esperado. 3 personas con camisas azules a juego que se movían por la casa con la eficiencia de quienes lo hacen por práctica. La líder del equipo, una mujer llamada Rosa, que no debía medir más de unos 50 metros, pero se comportaba como si pudiera levantar un refrigerador. Me entregó una hoja de inventario. Haremos fotos de todo antes de empaquetar. Documentaremos cualquier daño existente. Trataremos cada artículo con cuidado, sin importar de quién sea. Profesional y neutral. Esa es nuestra política. Comenzaron en el dormitorio. Podía oírlos trabajar mientras yo me sentaba en el sofá. David a mi lado con su computadora portátil, redactando correos y haciendo llamadas telefónicas con silenciosa eficiencia. El sonido de la cinta despegándose de los rollos. El suave golpeteo de los objetos siendo colocados en cajas. La pregunta ocasional sobre si algo era mío o de él. El Rolex, llamó Rosa. El regalo de aniversario de hace 3 años. Había ahorrado durante 6 meses para comprar ese reloj, trabajando turnos extra durante la temporada de gripe. Tyler lo había usado 2 veces. Los palos de golf. Esos costaron más de lo que había gastado en el mantenimiento del coche en 2 años, justificados como equipo de networking para relaciones con clientes que nunca se materializaron. El balón de béisbol firmado en la vitrina. El suyo, un regalo de su padre, supuestamente valioso, definitivamente nunca tocado. Cada objeto que empacaban se sentía como evidencia en un caso que no me había dado cuenta de que estaba construyendo. Las cosas caras que le había comprado, tratando de hacerlo feliz, tratando de ser la esposa que él quería, los pasatiempos que había comenzado y abandonado, dejando equipos caros acumulando polvo, la ropa de diseñador que tenía que llevar a la tintorería, trajes que costaban más que mi pago mensual del préstamo estudiantil. La señora Chin apareció en la puerta alrededor de las 10:30, llevando un recipiente de sopa que olía a consuelo y maternidad. Tenía 73 años. Había vivido en el vecindario durante 40 años y tenía opiniones sobre todos que usualmente mantenía para sí misma. «Vi al cerrajero», dijo, dejando la sopa en mi mesa de café. «Ya era hora, si me preguntas, señora Chen. Ese hombre nunca te mereció. Trabajando a todas horas mientras él...» Se detuvo, de repente muy interesada en ajustar la tapa del recipiente de sopa. Mientras que, su rostro se arrugó con incomodidad. «No quiero molestarte más, querida. Has pasado por suficiente. Por favor, lo que sea, necesito saberlo».
Suspiró, acomodándose en la silla frente a mí con los movimientos cuidadosos de alguien cuyos huesos protestaban ante la mayoría de las actividades. Esa mujer, la del BMW blanco, ha estado viniendo los martes por la tarde. A veces cuando tú estás trabajando, se queda 1 o 2 horas. Charlotte conducía un BMW blanco. Los martes por la tarde, yo siempre trabajaba hasta tarde, preparando el inventario de la mañana del miércoles. La información encajó en su lugar como una cerradura de combinación, encontrando sus números. ¿Cuánto tiempo? Tal vez 3 meses. No quería decir nada sin estar segura, y luego no sabía cómo mencionarlo. Pero está bien, señora Chin. Gracias por decírmelo. Ella se inclinó hacia adelante y me dio una palmada en la mano buena. Traje sopa de divorcio, la receta de mi madre. Me la comí hace 40 años cuando dejé al señor Chin. La mejor decisión que tomé. Después de que se fue, me senté con esta nueva información, agregándola a la creciente pila de evidencia de que mi matrimonio había terminado mucho antes del accidente de ayer. Charlotte no solo había estado almorzando con Tyler. Ella había estado viniendo a nuestra casa, a nuestra cama, probablemente mientras yo llenaba recetas, contaba pastillas y trabajaba turnos extras para pagar por su gusto caro. Hannah. Rosa estaba en el pasillo con una pregunta en su rostro. La oficina en casa. Hay mucho papeleo. ¿Cómo quieres que lo manejemos? Me obligué a ponerme de pie, la mano de David en mi brazo bueno para apoyarme, y caminé hacia lo que había sido la oficina de Tyler. Sus títulos en la pared, las certificaciones de la empresa de su padre, fotos de él en torneos de golf y cenas de negocios. Todo ello una imagen cuidadosamente construida de éxito que había estado financiando durante 8 años. Empácalo todo. Todo lo que sea suyo. Las fotos de la boda. Miré nuestra foto de boda en su escritorio, ambos sonriendo, sin saber que yo estaba siendo contratada para un puesto en lugar de entrando en una sociedad, especialmente esas. El teléfono de David sonó. Su amigo abogado, por el sonido de la conversación. Podía oírlo dictando los términos, un lenguaje legal preciso que transformaba mi desastre emocional en papeleo. Terminación de la convivencia. 48 horas para la recogida, sin contacto directo. Toda comunicación a través de representante designado. Para el mediodía, nuestra casa adosada había sido transformada. 63 cajas alineaban la entrada, cada una etiquetada con el nombre de Tyler y una descripción general de su contenido. Las paredes mostraban rectángulos pálidos donde sus fotos habían estado colgadas. El armario se veía cavernoso, con solo mi ropa. El mostrador del baño de repente tenía espacio para mis cosas, en lugar de estar amontonadas en una esquina. «Esto necesita tu firma», dijo David, presentándome el aviso formal que su amigo abogado había redactado. Era hermoso en su simplicidad, sin emociones, sin acusaciones, solo hechos. Las pertenencias de Tyler estaban empacadas. Tenía 48 horas para recogerlas. Las cerraduras habían sido cambiadas. Cualquier intento de contacto directo sería considerado acoso. Lo firmé con mi mano buena. El bolígrafo incómodo, pero manejable. Se sentía como firmar los papeles de alta de un paciente que había estado ocupando espacio en la cama durante demasiado tiempo, impidiendo que alguien que realmente necesitaba atención recibiera ayuda. «Lo enviaré por correo certificado», dijo David. «Lo tendrá hoy». Él dirá que estoy exagerando, que estoy siendo dramática. Que lo diga a las cajas. Rosa se acercó con su hoja de inventario final. 63 cajas en total. Todo fotografiado y documentado. Podemos almacenarlo si no se recoge dentro del plazo especificado. 63 cajas. 8 años de la presencia de Tyler en mi vida, reducidos a un número en un formulario de la compañía de mudanzas. Parecía tanto y a la vez, no suficiente para mostrar casi una década de matrimonio. «Gracias», le dije a Rosa, y lo sentí. Ella había manejado sus cosas con más cuidado que el que él había mostrado por mi emergencia. «Cariño, esto es lo que hacemos», dijo ella, su máscara profesional deslizándose ligeramente. «Y entre tú y yo, los que priorizan las citas para almorzar sobre las visitas al hospital, generalmente terminan dándose cuenta de lo que perdieron unos 3 meses demasiado tarde». La alerta de la cámara de la puerta sonó a las 2:47 de la tarde del sábado. David estaba en la cocina haciendo sándwiches, insistiendo en que necesitaba comer algo además de la sopa de divorcio de la señora Chen, cuando mi teléfono vibró con la notificación de detección de movimiento. Casi no miré, pensando que podría ser un repartidor o alguien dando la vuelta en la entrada,
pero algo me hizo abrir la aplicación. Tyler estaba en el umbral, luciendo como si le hubieran quitado las pilas. Su cabello, usualmente perfecto, se levantaba en ángulos extraños, la camisa de trabajo de ayer arrugada y desbordada de un lado. Detrás de él, Eleanor Wilson salió de su Mercedes negro, con gafas de sol a pesar del cielo nublado. Su boca estaba tensa en una línea tan apretada que podría haber sido dibujada con una regla. «Están aquí», le dije a David, quien inmediatamente abandonó los sándwiches para ponerse detrás de mí, mirando la pequeña pantalla sobre mi hombro. Tyler levantó la mano hacia el timbre, luego la dejó caer. Se giró a mirar a su madre, quien ya se acercaba con el paso decidido de alguien que maneja una tarea desagradable pero necesaria. A través del audio de la cámara pude escuchar su conversación. «Solo toca el timbre, Tyler». Ella cambió las cerraduras. «No va a contestar». Entonces usamos el intercomunicador. «Ponte erguido. Te ves patético». Eleanor presionó el timbre con un dedo manicurado, el sonido resonando en mi casa adosada como el martillo de un juez. No me moví del sofá. David apretó suavemente mi hombro bueno, un recordatorio silencioso de que esta vez no estaba sola. Después de 30 segundos, Eleanor presionó el botón del intercomunicador. Su voz crujió por el altavoz con el mismo tono que usaba en las cenas familiares cuando le pedía a la ama de llaves que recogiera los platos. «Hannah, soy Eleanor Wilson. Estamos aquí para recoger las pertenencias de Tyler, como se especifica en tu aviso. Por favor, confirme que los artículos están listos para ser retirados. No un «¿Cómo te sientes después de tu accidente?». No un «lamento que esto haya pasado». Solo negocios, lo cual, honestamente, era más honesto que todo lo que había sido en 8 años de pretender que yo era lo suficientemente buena para su hijo. David alcanzó el botón de responder. «Señora Wilson, soy David, el hermano de Hannah. Las cajas están en la entrada. La puerta se desbloqueará de forma remota. Por favor, complete la retirada en 30 minutos». Hubo una pausa antes de que Eleanor respondiera, su voz aún más fría. «Entendido». David presionó el desbloqueo remoto, y observé a través de la cámara cómo Tyler empujaba la puerta que solía atravesar sin pensarlo. Se detuvo justo dentro del umbral, mirando la pared de cajas como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Su boca se movió, pero la cámara no captó lo que dijo. Eleanor pasó empujándolo, inspeccionando los artículos empacados con la eficiencia de alguien que está haciendo un inventario. «Comienza a cargar», le indicó a Tyler, quien aún no se había movido. «Cuanto antes terminemos esto, mejor». Tyler levantó la primera caja etiquetada «Suministros de oficina» y vi su rostro cambiar mientras registraba lo que estaba sucediendo. Este no era un gesto dramático del que pudiera salirse con palabras. Esto era real, final, empacado y etiquetado con la precisión que no dejaba espacio para la negociación. Llevó la caja al Mercedes, caminando como alguien bajo el agua. Eleanor supervisaba desde la puerta, ocasionalmente indicándole que tuviera cuidado con ciertas cajas, tratando todo el proceso como una transacción comercial que necesitaba supervisar, pero no quería mancharse las manos con... En su tercer viaje, Tyler se detuvo frente a una caja etiquetada «Fotos de boda» y se quedó allí durante 1 minuto completo, solo mirando la etiqueta. Sus hombros se desplomaron de una manera que nunca antes había visto, como si alguien le hubiera dejado salir el aire. La voz cortante de Eleanor interrumpió el momento que él estaba teniendo. «Tyler, no tenemos todo el día. Charlotte te ha estado llamando repetidamente. Charlotte, incluso ahora, incluso durante esto, ella seguía siendo la prioridad». Tyler levantó la caja y continuó su viaje mecánico hacia el coche. Me encontré observándolo a través de la cámara, a este hombre con el que había pasado 8 años, y me di cuenta de que estaba mirando a un extraño. Sin su confianza, su imagen cuidadosamente mantenida, su certeza de que el mundo siempre se doblaría para acomodarlo, se veía vacío, más joven de alguna manera, como un niño, obligado a limpiar un desastre que había hecho, pero que no entendía. «Artículos de cocina, caros», leyó Tyler desde una caja, levantándola cuidadosamente. Las sartenes de cobre que insistió en que necesitábamos, aunque nunca había cocinado una sola comida. La máquina de espresso que costó $2,000 y hacía café que sabía igual que nuestra máquina antigua. El cortador de mandolina, aún en su embalaje original. Eleanor permaneció en su puesto junto a la puerta, revisando su teléfono de vez en cuando, probablemente calculando cómo esta humillación afectaría su estatus social.
Tendría que explicar a su club de lectura por qué su nuera no estaba en las funciones familiares. Tendría que encontrar una nueva narrativa para el repentino estatus de soltero de Tyler, que no involucrara el hecho de que abandonó a su esposa herida por una cita de almuerzo. Caja por caja, Tyler vació la entrada, su ropa de diseñador, su equipo de ejercicio que había usado 2 veces, su colección de relojes, sus trofeos de golf de los torneos de la empresa. Cada viaje al coche parecía quitarle algo, sus pasos se volvían más pesados, su rostro se veía más agotado. En lo que debió haber sido su 15º viaje, se detuvo frente a una pequeña caja etiquetada miscelánea personal y la abrió allí mismo, en la entrada. Pude verlo sacar algo pequeño, tal vez su anillo de graduación de la universidad, o los gemelos que su abuelo le había dejado. Se quedó allí sosteniendo lo que fuera, de espaldas a la cámara, con los hombros temblando ligeramente. Tyler. La voz de Eleanor fue lo suficientemente aguda como para cortar vidrio. Este no es el momento ni el lugar para dramatismos. Dramatismos. La misma palabra que había usado sobre mi accidente. Debía ser una favorita de la familia, sacada siempre que las emociones amenazaban con hacer las cosas inconvenientes. Cerró la caja y la llevó afuera. Pero cuando volvió por la siguiente carga, sus ojos estaban rojos. No sabía si era por las lágrimas o la falta de sueño, y me di cuenta de que no me importaba particularmente. Todo el proceso duró 22 minutos. 8 años de acumulación. 22 minutos de retirada. Tyler hizo una última revisión en la entrada, buscando cualquier cosa que pudiera haberse quedado. Y por un momento, miró directamente a la cámara del timbre. Nuestros ojos se encontraron a través de la brecha digital, y vi algo que nunca antes había visto en su rostro. Entendimiento. No exactamente arrepentimiento, no una disculpa, pero un reconocimiento de lo que había tirado por la borda por un almuerzo de jueves. Eleanor apareció junto a él. ¿Es todo? Sí, dijo Tyler, su voz apenas audible a través del altavoz. Eso es todo. Eleanor tocó el intercomunicador por última vez. Los artículos han sido recogidos. Tyler quería que... Hizo una pausa, y por primera vez, su compostura se quebró ligeramente. Quería que te dijera que dejó la llave de la casa en el mostrador de la cocina la semana pasada. La semana pasada, antes del accidente, él ya estaba alejándose, probablemente planeando su estrategia de salida mientras yo trabajaba turnos extras y hacía su desayuno. La información debería haber dolido, pero en lugar de eso, se sintió como la última pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. Se fueron sin decir una palabra más. El Mercedes se alejó con 63 cajas de la vida de Tyler amontonadas en su maletero y asiento trasero. Observé hasta que el coche dobló la esquina y desapareció, llevándose consigo 8 años de mi vida que nunca recuperaría, pero que ya no quería. David me ayudó a ponerme de pie y juntos caminamos por la casa. El mostrador del baño parecía enorme sin el arsenal de productos de Tyler. El armario resonaba con todo su espacio vacío. La pared del salón mostraba rectángulos pálidos donde habían colgado sus diplomas y premios, como fantasmas de logros que nunca fueron tan impresionantes como él había pretendido. Me quedé en el salón vacío un momento más, pasando mi mano buena por la pared donde había colgado el diploma de Tyler. La pintura estaba ligeramente más brillante allí, protegida de los años de sol, un rectángulo perfecto de lo que solía ser. David ya estaba en la cocina terminando esos sándwiches que había abandonado antes cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi compañera de trabajo, Melissa. Habían pasado 2 semanas desde que las cajas se fueron con el Mercedes de Eleanor. 2 semanas aprendiendo a existir en espacios que se sentían demasiado grandes, demasiado silenciosos, demasiado míos. Mi hombro estaba sanando, los puntos se habían quitado, y había vuelto al trabajo a medio tiempo, contra las protestas de David de que necesitaba más descanso. «No vas a adivinar a quién vi anoche», decía el mensaje de Melissa. «A tu ex en Murphy's Bar en el centro, completamente borracho, diciendo a todos en el bar que exageraste por un pequeño golpe. Dijo que Charlotte estaba pasando por una crisis de salud mental y que lo necesitaba más. El camarero finalmente lo echó cuando empezó a llorar en su whisky». Leí el mensaje 2 veces, imaginando a Tyler en Murphy's, un bar de mala muerte que él habría llamado por debajo de él hace 6 meses. Ahora estaba allí, borracho y desesperado,
inventando una narrativa en la que él era la víctima de la sobrereacción de su esposa dramática. El mismo hombre que había sugerido que tomara un Uber desde la sala de emergencias, ahora lloraba en un whisky barato sobre ser incomprendido. De hecho, dijo que Charlotte estaba suicida. El siguiente mensaje de Melissa llegó, como si eso justificara todo. Pero mira esto. Mi prima Sara trabaja en la firma de Charlotte. Ha estado publicando fotos de playa desde Cabo toda la semana. ¡Qué crisis de salud mental! Así que Charlotte huyó a México en lugar de enfrentarse a las consecuencias de la disponibilidad de Tyler. La mujer cuya crisis interminable había exigido su atención inmediata todos los jueves durante meses, había desaparecido en el momento en que realmente lo podía tener. Había algo casi poético en eso. No respondía Melissa. ¿Qué se podía decir? Que no me sorprendía que Tyler descubriese lo que se sentía al ser abandonado. Era justicia servida fría. En lugar de eso, volví a contar pastillas y a llenar recetas. Los movimientos rutinarios calmantes en su previsibilidad. Un mes después, en una tranquila tarde de miércoles, Richard Wilson entró en la farmacia. El padre de Tyler se veía más viejo de lo que recordaba. Su traje usualmente perfecto, un poco arrugado, con la clase de cansancio en sus ojos que provenía de la decepción más que de la falta de sueño. «Hannah», dijo, acercándose al mostrador con evidente incomodidad. No esperaba esto. Suelo ir a la CBS al otro lado de la ciudad. ¿Su medicación para la presión arterial? Le pregunté, ya sacando su perfil en nuestro sistema, profesionalmente neutral, como si fuera cualquier otro cliente. Sí. El médico aumentó la dosis. Estrés. ¿Lo entiendes? Lo entendí. La red de chismes en Riverside General era eficiente y completa. Tyler había estado cometiendo errores en la empresa de su padre. Perdió 3 clientes importantes en 2 semanas, por no asistir a reuniones, entregar informes llenos de errores, llegar tarde y desarreglado. El chico dorado, al que le dieron una oficina en la esquina, se estaba empañando rápidamente. Tyler ha estado luchando, dijo Richard en voz baja, mientras preparaba su receta. Llama diciendo que está enfermo todos los jueves ahora. Dice que no puede enfrentar ese día de la semana. Y Charlotte, ella no le devuelve las llamadas. Cambió su número, al parecer. Cada jueves, el día que había sido sagrado para sus almuerzos, ahora era el día en que Tyler no podía funcionar. Finalmente entendió lo que se siente al ser abandonado por alguien que pensabas que se preocupaba por ti. Excepto que Charlotte simplemente había dejado de responder, mientras él había elegido activamente el almuerzo sobre mi emergencia. Eso debe ser difícil, dije, manteniendo el mismo tono que usaba con cualquier cliente que discutiera problemas personales. Richard estudió mi rostro por un momento, tal vez buscando enojo o satisfacción. No encontró ninguno de los dos. Me había vuelto muy buena en mantener la neutralidad profesional durante el último mes. Él ha estado conduciendo por el sitio del accidente, añadió Richard, la intersección donde ocurrió. Su madre cree que se está castigando a sí mismo. Le entregué la bolsa con la receta. ¿Será todo por hoy, señor Wilson? Asintió, entendiendo el límite que había marcado. Mientras se iba, me pregunté si Tyler realmente pasaba por esa intersección, si se imaginaba el camión de la pick-up aplastando mi puerta, si finalmente entendió que algunos momentos no podían deshacerse con disculpas o explicaciones. 2 meses después del accidente, exactamente 2 meses al día, apareció un correo electrónico de 3 páginas en mi bandeja de entrada antes de que mi filtro automático pudiera atraparlo. Tyler había usado una dirección de correo electrónico diferente, probablemente creada solo para este propósito. El asunto decía, «Por favor, lee. Finalmente entiendo». Contra mi mejor juicio lo abrí. El correo electrónico era una obra maestra de manipulación disfrazada de revelación. Afirmaba que el estrés del trabajo había nublado su juicio. Charlotte le había dicho que tenía pensamientos suicidas, aunque actualmente estaba publicando fotos del atardecer desde Cabo. Su trastorno de ansiedad, nunca mencionado en 8 años, lo había hecho paralizarse en situaciones de crisis. Había estado en terapia durante 2 semanas. Había conducido hasta el lugar del accidente y finalmente entendió el trauma que había experimentado, 2 meses tarde. «Ahora veo lo equivocado que estaba», escribió. «Cuando estuve en esa intersección, me imaginé que estabas atrapada en el coche, sangrando, asustada, alcanzándome, y yo no estaba allí. Estaba comiendo salmón sobrevalorado mientras tú luchabas por tu vida». El detalle del salmón era extrañamente específico
y de alguna manera hizo que todo fuera peor. Recordaba lo que había estado comiendo mientras yo sangraba. «Podemos intentar terapia», continuaba el correo. «Ya encontré a un terapeuta que se especializa en trauma y reparación de relaciones. Sé que te fallé, pero ¿no merecen 8 años una segunda oportunidad? 8 años». Tenía razón sobre el tiempo, pero se equivocaba sobre todo lo demás. 8 años no merecían nada. 8 años solo fueron tiempo pasado, no crédito automático para el perdón. Leí el correo una vez. Luego configuré un filtro automático para su nueva dirección también. Cualquier correo que contuviera Tyler o Wilson iría directamente a la papelera. Sin notificaciones, sin tentación de leerlo, solo silencio digital. David me llamó esa tarde mientras estaba en mi hora de almuerzo. Su voz cargada de diversión apenas reprimida. «No vas a creer lo que pasó hoy. Tyler apareció en tu oficina. Aparecer es subestimarlo. Estaba esperando en el estacionamiento a las 7:00 am, luciendo como si hubiera dormido en su coche, rogándome que hablara contigo, diciendo que había cometido el error más grande de su vida. Podía imaginarlo perfectamente. Tyler, que siempre se había preocupado tanto por las apariencias, ahora lo suficientemente desesperado como para emboscar a mi hermano en un estacionamiento como algo salido de una mala película. La seguridad tuvo que escoltarlo fuera. Supuse que fue después de que comenzó a gritar sobre el amor verdadero y las segundas oportunidades. Toda la oficina miraba a través de las ventanas. Mi secretaria lo grabó. De hecho, no dejaba de decir: «Ella es mi esposa. La amo», una y otra vez, como si decirlo lo suficiente lo hiciera cierto. Retroactivamente. Nunca lo dijo cuando importaba. No. Estuvo de acuerdo, David. Estaba demasiado ocupado en el almuerzo para decirlo cuando importaba. La imagen de Tyler siendo escoltado fuera del edificio de David mientras proclamaba su amor era a la vez patética y extrañamente satisfactoria, no porque quisiera que sufriera, sino porque finalmente estaba experimentando consecuencias. Durante 8 años, sus decisiones habían sido amortiguadas por mi acomodación. Ahora estaba aprendiendo lo que se sentía vivir sin esa red de seguridad. «Hannah, estás resplandeciendo», dijo Melissa, levantando una copa de champán llena con vino espumoso de supermercado, que sabía mejor que cualquier vino caro que Tyler alguna vez insistió en que necesitábamos. «En serio, pareces 10 años más joven». 6 meses habían transformado más que solo mi espacio vital. La fiesta de cena se extendió por toda mi casa adosada. Compañeros de la farmacia, 2 vecinos, incluida la señora Chin, mis amigas del club de lectura, a quienes Tyler había llamado intelectualmente pedestres, y David, por supuesto, comandando la cocina con la confianza de alguien que realmente disfrutaba cocinar. Serví la cena en platos que había encontrado en 3 tiendas de segunda mano diferentes el mes pasado. Ninguno de ellos coincidía, pero de alguna manera se veían perfectos juntos. Uno azul con pequeñas flores, uno amarillo con patrones geométricos, uno blanco sencillo con un pequeño chip que le daba carácter. A Tyler le habría mortificado. A mí me parecieron encantadores. Cuenta la historia del tipo con el pez. Alguien gritó. Y Patricia, mi exenfermera de año, comenzó a relatar la historia de un paciente que había llegado con un pez dorado vivo en una bolsa, insistiendo en que necesitaba atención médica. Todos se rieron. Esa risa genuina, profunda, en el vientre, que había estado ausente de esta casa durante años. Nadie se preocupaba por parecer sofisticado. Nadie miraba su reloj. Nadie mencionó a Charlotte, ni a Tyler, ni los almuerzos de los jueves. A la mañana siguiente, tuve mi última cita de seguimiento con el Dr. Webb en Riverside General. Manipuló mi hombro a través de su rango completo de movimiento, asintiendo con satisfacción en cada movimiento. «Recuperación perfecta», anunció. Luego se detuvo, estudiando las delgadas líneas plateadas en mi frente, donde estaban los puntos. Las cicatrices apenas son visibles. En unos meses, probablemente no las verás en absoluto. «No me molestan», dije, refiriéndome a ellas. Esas cicatrices eran prueba de supervivencia, evidencia del momento en que todo cambió. El Dr. Webb se reclinó. Su expresión pasó de profesional a personal. «Sabes, pasé por algo similar hace 5 años. No un accidente de coche, pero un momento en el que el trauma reveló lo que ya estaba roto. Mi exesposa trajo los papeles de divorcio al hospital cuando me estaba recuperando de una cirugía de emergencia. Eso es horrible. Lo pensé así en su momento. Pero al mirar atrás, esa cirugía no terminó mi matrimonio.
Solo expuso lo que había estado muriendo durante años mientras ambos fingíamos que todo estaba bien. A veces hace falta una colisión, literal o metafórica, para mostrarnos que hemos estado viviendo entre escombros todo el tiempo. Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía de regreso a casa, tomando una ruta que había estado evitando durante 6 meses. La intersección de la Quinta con Madison se veía diferente a la luz del día, más concurrida, más ordinaria que la visión de catástrofe personal que se había convertido en mi memoria. Me detuve en el semáforo rojo, el mismo semáforo que el chico de la camioneta había pasado esa noche, y esperé. La intersección era solo pavimento y líneas pintadas. No quedaba evidencia del accidente, ni marcas de neumáticos ni vidrios rotos. Nada que marcara ese lugar como el sitio donde mi vida se partió en antes y después. Los coches pasaban por allí en sus patrones habituales. La gente cruzaba la calle absorta en sus teléfonos. La vida continuaba a su ritmo, indiferente a la historia que se había desarrollado allí. Cuando el semáforo se puso en verde, no me moví de inmediato. En su lugar, pensé en ese chico en la camioneta elevada, probablemente de 19 o 20 años, que lo cambió todo al pasar ese semáforo. Aprendí por el informe policial que estaba sobrio, solo era joven y estúpido, y corría para encontrarse con amigos. Su seguro había cubierto todo. Había enviado una carta a través de su abogado, pidiendo disculpas profusamente, diciendo que tendría pesadillas sobre ello para siempre. Quise responderle para decirle que su imprudencia accidentalmente me había salvado, que su incapacidad para detenerse en un semáforo en rojo me había obligado a dejar de aceptar menos de lo que merecía, que a veces la destrucción era la única manera de crear espacio para algo mejor. Pero, ¿cómo le agradeces a alguien por casi matarte? ¿Cómo le explicas que su peor momento se había convertido en tu liberación? El coche detrás de mí tocó la bocina suavemente, devolviéndome al presente. Conduje a través de la intersección sintiéndome más ligera de alguna manera, como si hubiera dejado algo pesado atrás en esa esquina. La tarde del jueves había llegado sin fanfarria. Había trabajado mi turno habitual. Regresé a mi tranquila casa adosada. Me cambié a ropa cómoda que Tyler habría llamado desaliñada. No hubo cena elaborada que preparar. No tuve que mirar el reloj para asegurarme de que todo estuviera listo cuando él llegara después de su largo almuerzo. Solo yo, una taza de té y un libro que había comprado porque la portada era bonita y el resumen sonaba interesante. El libro era una novela de misterio, del tipo que Tyler descalificaba como ficción comercial para personas que realmente no leen. Estaba completamente absorta en el capítulo 12 cuando mi teléfono vibró. El nombre de David apareció en la pantalla. Solo quería saber cómo estás. ¿Todo bien? Miré alrededor de mi casa adosada, los platos desparejos que se secaban en el escurridor, los cojines que había elegido porque eran suaves en lugar de elegantes, las paredes ahora decoradas con fotos que me hacían sonreír en lugar de impresionar a los visitantes. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas que ya no estaban cubiertas por las caras persianas, caras que Tyler había insistido en que necesitábamos, reemplazadas por cortinas simples que había cosido yo misma el mes pasado. ¿Sabes qué? Escribí, por primera vez en años. Genuinamente sí. Bien. ¿Te gustaría cenar el domingo? Ese nuevo lugar de ti cerca de ti. Suena perfecto. Dejé el teléfono a un lado y volví a mi libro, metiendo mis pies debajo de mí en el sofá que ahora era completamente mío para extenderme por él. Afuera, podía oír a los niños jugando en la calle, sus risas llegando a través de la ventana abierta. La señora Chin probablemente estaba en su jardín, tarareando las canciones chinas que le enseñaba a sus nietos. Sonidos normales del vecindario que siempre habían estado allí, pero que había estado demasiado ocupada gestionando los estados de ánimo de Tyler para notar. La tarde del jueves se extendió ante mí, vacía de obligaciones o ansiedad. Ya no me preguntaba cuándo Tyler volvería a casa. Ya no preparaba explicaciones sobre por qué la cena era simple, por qué estaba cansada, o por qué no había organizado su ropa de la tintorería. Ya no revisaba mi teléfono para ver si la crisis de Charlotte extendería su ausencia. Solo paz, ganada a través del dolor, pero que valió cada momento del viaje que me trajo hasta aquí. Pensaba en Tyler de vez en cuando, la forma en que piensas en una película que viste una vez, pero no recuerdas bien el final. Ahora existía en tiempo pasado, un personaje de otra historia, con un ojo cerrado, guardado y sin interés en releerlo. La ira se había desvanecido meses atrás, reemplazada por algo que no era exactamente indiferencia, pero tampoco perdón. Simplemente estaba terminado, acabado. Un capítulo que terminó cuando esa camioneta reordenó más que solo metal y vidrio. Mi hombro ya casi no me dolía,
Solo algo de rigidez ocasional cuando cambiaba el clima. Las cicatrices en mi frente se habían desvanecido a finas líneas que parecían marcas de preocupación, evidencia de una vida vivida más que de un trauma sobrevivido. Todo se había sanado. Huesos, piel, y finalmente las partes de mí que no había dado cuenta que estaban rotas, hasta que comenzaron a sanar. Giré la página de mi libro. Me acomodé más profundamente en el sofá y sonreí a nada en particular. Era jueves por la tarde. Estaba sola y era feliz, genuinamente, completamente, pacíficamente feliz. La arquitectura de mi nueva vida era simple pero sólida, construida sobre cimientos que había elegido en lugar de heredados, decorada con alegría en lugar de obligación. Así se sentía la libertad. No era dramática ni triunfante, solo tranquila, verdadera y completamente mía. Si esta historia de justicia poética te hizo apoyar el regreso de Hannah, presiona el botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando la policía entró en el Sterling Room exponiendo las prioridades de Tyler a todos. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias cautivadoras como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización.